Hola amigos, bienvenidos a Mundo de Bacterias. El día de hoy estudiaremos la historia de la microbiología. Al hablar de la historia de microbiología, tenemos que trasladarnos a aquellos tiempos remotos en que se atribuía a los espíritus divinos indignados, el origen de las enfermedades y cómo el ser humano pecador por excelencia nunca faltaba un pecado que justifique el origen de la enfermedad o epidemia. Esta teoría se la llama teoría teúrgica. Hipócrates fue uno de los primeros en destacar el origen divino de las enfermedades, y emitió su criterio de que las enfermedades eran producidas por miasmas, llamada teoría miasmática, y en ellas jugaba un papel importante, un factor intrínseco relacionado con la constitución del paciente, y un factor extrínseco relacionado con el medio ambiente. Esta teoría hipocrática fue aceptada por Galeno en el año 310 y 210 después de Cristo. El pueblo hebreo fue uno de los primeros que sospecharon el contagio de las enfermedades, en lo que tenía relación a la lepra, y de igual modo los marselleses y venecianos en el siglo XIV, practicaban la cuarentena, es decir, el aislamiento de las personas enfermas, para prevenir el contagio de las enfermedades infecciosas, práctica que se conserva hasta nuestros días. Posteriormente el ilustre médico y poeta Gerolano Fracastorius, emite su hipótesis de que la sífilis era producida por un diminuto agente vivo, imperceptible para nuestros sentidos, inclusive un año después de que emitiera su hipótesis, es decir, en 1547 escribe un libro llamado De Contagione et Contagiosis Morbis, en el que trata del contagio directo de persona a persona, del contagio indirecto a través de los objetos inanimados y el contagio a través del aire contaminado. El fracaso de este investigador radicó en que no pudo demostrar la existencia de estos diminutos agentes vivos, por no contar con un microscopio. En 1683, Anton van Leeuwenhoek, un especialista en el arte de pulir lentes, valiéndose de un microscopio rudimentario, demostró la existencia de estos diminutos agentes vivos en la saliva, agua, materia orgánica descompuesta, heces humanas y en animales, y en el sarro de los dientes. De sus observaciones publicó grabados que representan bacilos, cocos, y espirilos, y los envió a Royal Society de Londres. Ehrenberg, en 1929 establece la existencia de grupos de microorganismos y para denominarlos utilizó términos que permanecen en la actualidad, como por ejemplo, los términos Spirillum y Bacterium, precisamente del término Bacterium, que se deriva de Bacterion, que a su vez deriva de Bacteron, que significa bastón, y como es conocido ahora, dentro de las bacterias predominan las que tienen forma de bastón, llamados bacilos. Después de la muerte de Leeuwenhoek y después de más de un siglo, los bacteriólogos se enfrascaron principalmente en la teoría de la generación espontánea de vida, que predominó especialmente en la Edad Media y cuyo principal propulsor fue Aristóteles, basándose en afirmaciones bíblicas que sostenían que en la época de Sansón se había visto brotar de los cadáveres de los leones, abejas y miel. Otro defensor de la teoría de la generación espontánea fue Van Helmont, quien sostenía que mezclando ratones, trapos viejos y granos de fermentación se obtenían ratones sexualmente maduros que copulaban con los padres naturales. Francisco Redi, en el siglo XVII, comprobó que las larvas de moscas que aparecían en la carne descompuesta, no lo hacían espontáneamente, sino a partir de huevos previamente depositados en la carne. De esta manera quedaba anulada la teoría de la generación espontánea, en los que concernía al campo macroscópico, pero no en lo referente al campo microscópico. Otro defensor de la teoría de la generación espontánea fue Needham, quien sostenía que las bacterias aparecían espontáneamente en infusiones de carne hervida y guardadas en frascos cerrados de corcho. El abate Spallanzani se opuso a Needham, aduciendo que hirviendo prolongadamente las infusiones, y cerrando herméticamente los frascos, no se producía el crecimiento bacteriano. Posiblemente esta fue la primera noción que se tuvo de la existencia de las bacterias esporuladas, que ahora sabemos,
son sumamente resistentes al calor. Pouchet, en 1864, pretendiendo defender la teoría de la generación espontánea, sostuvo que el calentamiento expulsaba el aire, que era un factor fundamental en la generación espontánea. El golpe de gracia de esta teoría lo asentó Pasteur, con un experimento, del cual nos valemos hasta nuestros días. El experimento de Pasteur consistió en proteger los frascos que contenían infusiones de carne, con tapones de algodón que filtraba el aire conteniendo los gérmenes, los cual impedía el paso del polvo al interior del frasco, cuyo contenido se mantenía estéril. Por lo contrario, bastaba la introducción de una sola hebra de algodón en el interior del frasco para que se produzca la contaminación de las infusiones que contenían los frascos. En la historia de la microbiología, existen muchos otros hechos sobresalientes, que han contribuido a su desarrollo, muchos de ellos les ha valido a sus autores, la obtención del Premio Nobel. Una lista sintética de aquellos descubrimientos es la siguiente. En 1798, Jenner introdujo la vacunación contra la viruela empleando los virus de la postulosis vacuna. En 1850, Davane fue el primero en observar netamente bacterias en los tejidos durante la infección como el carbunco, y demostró un aumento de virulencia en el paso a través de los animales. En 1861, Pasteur demostró que los diferentes tipos de bacterias tenían actividades biológicas y necesidades de cultivos diferentes. Demostró asimismo que algunos microbios pueden crecer sin oxígeno. Introdujo la esterilización con vapor a presión. Demostró el poder de las vacunas atenuadas. Hansen, en 1870, observó el Mycobacterium leprae en los tejidos de leprosos. Esta fue la primera vez que se observaron bacterias en las lesiones humanas. En 1871, Weigert introdujo un buen resultado los métodos para teñir bacterias empleando colorantes de anilina. En 1872, Kohn estableció la base para clasificación sistemática para bacterias. En 1872, Koch observó el ciclo de esporulación de Bacillus anthracis y demostró en forma concluyente que era la causa específica del carbunco. Introdujo métodos de cultivo puro, utilizando medios sólidos y perfeccionó las técnicas de tinción de bacterias. Descubrió el bacilo tuberculoso y la hipersensibilidad tardía a la tuberculina. Estableció 4 condiciones para asegurar la categoría de agentes causales de enfermedades infecciosas. Ganó el Premio Nobel. En 1878, Tyndall demostró en forma concluyente que los microbios acompañan a partículas de polvo en el aire, y que son de tipo termolábil o termoestable. En 1878, Lister introdujo la práctica de cirugía antiséptica, obtuvo los primeros cultivos puros de bacterias, y estableció el método de extinción por dilución. En 1880, Hoxton estableció que la superación de las heridas suele ser causadas por cocos de 2 tipos. Unos en acúmulos, otros en cadena. Introdujo el concepto de que la infección sistémica puede producirse por difusión de una infección localizada. En 1884, Gram desarrolló el método de tinción de Gram. En 1884, Metechnikov introdujo el concepto de que la inmunidad celular antimicrobiana es realizada por los fagocitos. Ganó el Premio Nobel. En 1884, Salmon y Smith introdujeron el uso de vacunas muertas. En 1889, Rox y Yersin demostraron que la toxina bacteriana puede explicar la actividad patógena de un organismo, por ejemplo, Corynebacterium diphtheriae. En 1890, Buchner fue el primero en enunciar claramente la teoría de la inmunidad humoral. En 1890, Bombering y Kitasato
descubrieron los anticuerpos. La antitoxina tetánica y diftérica. Ganó el premio Nobel. En 1895 y 1901, Bordet estableció en forma categórica que anticuerpos específicos y la alexina pueden lisar ciertas bacterias y células de mamíferos. Junto con Gengou desarrolló la prueba de fijación de complemento. Ganó el premio Nobel. En 1896, Duran y Gruber proporcionaron la primera descripción clara de aglutinación bacteriana específica. En 1896, Guidall introdujo el serodiagnóstico específico de enfermedades infecciosas con su prueba de Guidall para la fiebre tifoidea. En 1896 y 1909, Ehrlich introdujo el método para estandarizar toxinas y antitoxinas, creó el método de tinción ácido resistente. Estableció la teoría de la producción de anticuerpos. Introdujo la quimioterapia. Ganó el premio Nobel. En 1897, Buchner descubrió la función de la cimasa de levadura en las enfermedades alcohólicas. Ganó el premio Nobel. En 1897, Krauss desarrolló la prueba de precipitina para medir la reacción de anticuerpos con antígenos solubles. En 1909, Ricketts descubrió la Rickettsia rickettsii, la causa de la fiebre manchada de las montañas rocosas, la primera de la Rickettsia descrita. En 1913, Sick introdujo la cutirreacción con toxina difteria, para medir la inmunidad a la difteria. En 1923, Ramón introdujo el principio de convertir la toxina en un agente inmunizante no tóxico, el toxoide. En 1922, Alexander Fleming descubrió el agente bacteriológico lisocima, descubrió la penicilina, antibiótico que más tarde sería usado con gran resultado como quimioterapia antibacteriana. Ganó el premio Nobel. En 1935, Boivin y Mesrovenu descubrieron las endotoxinas de bacterias gram negativas.